R es un lenguaje de programación. Es un entorno integrado. Es una... Aquí dice que es un entorno integrado y no una colección de herramientas. En mi opinión puede ser ambas cosas, porque si es un entorno integrado, porque al ser un lenguaje de programación, o sea, las libertades que te permite hacer son prácticamente infinitas, porque una cosa es muy importante. O tú compras un paquete estadístico, un programa de cómputo cualquiera, tú tienes que adaptar tus necesidades al programa. Pero R es como la receta del libro que te permite hacer un programa a tu medida. En este sentido, el programa no se tiene, tú lo haces que se adapte a tus necesidades propias, ¿de acuerdo? Y la R, su función principal como lenguaje, o se le puso como computación estadística, un lenguaje orientado a computación estadística. Para lo que se desarrolló este lenguaje es para análisis de datos, para cálculo estadístico y representaciones gráficas de información. En estas tres cosas, R es un excelente lenguaje. Tiene una sintaxis aparentemente más sencilla para una persona que tiene un background de estadística o matemáticas, o en la academia incluso, que para una persona que tiene un perfil ingenieril en sistemas. La sintaxis varía un poco, no me quiero meter mucho en esto, pero R está diseñado para analizar datos, ¿de acuerdo? O sea, ya no tienes que cargar librerías para hacer cosas básicas que en otros lenguajes quizá no existen, y calcular la mediana o el promedio. En R son operaciones de una sola línea, pero otros lenguajes tendrías que importar una librería aparte, o quizá tú programarla y después cargarla. R ya tiene todo esto, es un entorno integrado como lo comento aquí. R, ya lo comenté antes, es un lenguaje de programación, permite adaptar soluciones ad hoc a nuestros problemas, es software libre. La definición de software libre es que el código fuente esté disponible para cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede ver cómo es que se codificaron las librerías, por ejemplo, para calcular la mediana o el promedio, como yo les comentaba. Y si usted entra y decide agregar más funcionalidad a la librería que calcula la mediana, quizá por un parámetro que usted encontró que cree que le puede servir a la comunidad científica, puede hacerlo y puede hacer como una petición de que se revise su código y se apruebe y se incorpore en el repositorio de paquetes de R. La ventaja del software libre con respecto al software que no es libre, que es como el que compras, como MATLAB, que yo lo llegué a usar en mi maestría. La diferencia es de que el software libre crece mucho más rápido porque la cantidad de desarrolladores es muy grande. Porque cualquiera puede aportar, pues tienes una cantidad enorme de desarrolladores. Acá tener un laboratorio privado como MathWorks o MATLAB, donde sus desarrolladores son personas que están de nómina, están contratadas para desarrollar esos paquetes. Por lo tanto, R y Python, que también es un lenguaje muy popular para análisis de datos, han crecido mucho más rápido que MATLAB por la única cuestión de la colaboración de la comunidad. Y al ser gratis, pues también es una ventaja porque las escuelas o los institutos académicos suelen gastar una cantidad impresionante en suscripciones editoriales de científicas y aparte comprar programas de cómputo, licencias de Microsoft, lo que sea. R es una excelente opción para hacer análisis estadístico, para hacer trabajo en la academia de investigación. Me parece que es una excelente opción. Algo que también es un excelente atributo de R es que es disponible para las plataformas más populares, que es Unix, Linux. Tenemos macOS y tenemos Windows.
y como ya lo había comentado antes, es popular en la investigación científica y la academia. En mi opinión, para esto es para lo que R se hizo. Y quiero hacer un énfasis nada más aquí. Yo he tenido experiencia en las dos áreas, la academia y la industria. La academia R se siente muy natural porque el entorno así está diseñado. Pero cuando estás en la industria no se siente tan natural porque tienes que incorporar tu sistema de predicción con toda la organización o la arquitectura de la infraestructura de la empresa. Entonces R es como que muy difícil de adaptar porque es un lenguaje que no es barato de calcular. Para darme a entender es como que está muy orientado hacia análisis estadístico, pero tú lo que quieres cuando haces un sistema de predicción es que nada más quieres el sistema de predicción. Tú lo que quieres es sacarlo y que este sistema de predicción lo llame ya sea la página web y que calcule la probabilidad de que vas a comprar un libro por visitar esa página, dado como un ejemplo. Entonces R, para no cargar todo lo que tiene las librerías de cargar de la mediana y todo eso, usualmente en la industria se usan lenguajes de uso más general como Python. Entonces, en mi opinión, R es excelente para la academia y la investigación científica, para hacer white papers, para hacer publicaciones, para hacer gráficos, es muy bonito, es impresionante. Pero para la industria yo sugeriría que aprendieran Python, porque ese es el código que finalmente sí que se va a estar llamando N veces con el que vas a trabajar en la industria generalmente es Python. En este artículo de Cristian Salas es una comparación que él hace. Digo, el artículo es un poco viejo, es del 2008, pero él introduce como ¿por qué compararías un programa estadístico si ya existe R? Digo, esto fue hace 10 años. Y la verdad R ha crecido muchísimo más de lo que era R en el 2008. Y este autor, nos comparte una tabla donde compara 3 lenguajes o 3 paquetes populares en ese tiempo. Yo creo que los han escuchado. Es SPSS, SAS y R. Y él lo divide en diferentes aspectos. Sí, qué tan amable es la interfaz con el usuario. La cuestión aquí es que si nunca han visto cómo es R no tiene una interfaz gráfica, es una terminal donde usted le opera comandos, donde usted le opera instrucciones. Entonces no hay una interfaz gráfica como tal. Hay programas que le permiten tener como un espacio de trabajo, pero R en sí es un lenguaje que es interactivo. Es como una calculadora que que está esperando instrucciones que son de texto. Por eso la interfaz aquí no es muy buena en R, pero yo creo que no se necesita si sabes utilizar el programa. O sea, la interfaz creo que te limita incluso porque hay cosas que la interfaz no te va a permitir hacer. Pero aquí, que es a nivel lo más básico, nivel de operación de comando, puedas hacer prácticamente cualquier cosa que te propongas en tu investigación o en tu análisis. Esto también en el segundo punto, que es la manipulación de datos, y estoy completamente de acuerdo con este autor. La manipulación de datos en R es completamente abierta, porque como es un lenguaje, usted puede incorporar archivos de Excel, archivos CSV, o que son los Comma Separate Values, o incluso puede incorporar un archivo que es completamente no estándar, por decir, tengo fotografías, las quiero incorporar, sí, porque la fotografía la puede representar como texto o como cualquier otra cosa. En R usted puede programar cómo va a recibir la información. Incluso si usted tiene una base de datos que son archivos de texto o son hojas de Excel, hojas de cálculo de Excel, entonces usted puede programar un diseño
en su flujo, donde quizá las primeras 3 filas vienen datos de fecha, nombre y quizá la sucursal donde se diseñó o donde se hizo, se trabajó esa hoja de cálculo, y le interesa guardar esas variables para otro análisis posterior. En R usted lo puede programar, y en otros lenguajes o programas como SPSS, pues eso no le permite hacer el programa. Pero en R se puede hacer absolutamente todo. La calidad de los gráficos en R también es muy buena. Hay una librería que se llama ggplot. Y también la de default de R, que es básicamente la función plot, es muy moldeable y muy ajustable. Tiene muchísimos parámetros. Por lo tanto, el gráfico podría decirse que se limita a cómo nosotros lo expresamos, porque las posibilidades de cómo representar una imagen o una gráfica son enormes. Cualquier cosa se puede hacer en R. Incluso dashboards o que responden cuando usted le cambia los parámetros de una página web. Control de procesos, que es el siguiente punto, es lo que les venía comentando cuando hablaba de la manipulación de datos. R, al ser un lenguaje donde usted le coloca las instrucciones a como usted guste, pues el control de procesos es absoluto, porque no va a pasar nada que usted no quiera que pase. Y si hay un cambio en su estructura de flujo, donde quizá recibo una hoja de cálculo y luego tengo que hacer un proceso estadístico y después tengo que importarle un PDF, y después digamos que su jefe queda muy contento con eso y quiere que cuando termine su análisis ese PDF que se acaba de generar con una imagen, un reporte mensual, lo mande por correo, lo puedo hacer en R. E incluso si quiere modificar el PDF, también lo puede hacer ahí. El control del proceso es absoluto porque usted tiene control de la herramienta en sí. Ahora bien, en cuestión del costo, pues R no tiene costo monetario como tal. Hay algunas empresas como Microsoft que compraron R Revolution o Revolution R, no me acuerdo, pero hacen una versión de R que es un poco más eficiente o más rápida para hacer procesos. Pero estoy hablando de procesos de aplicación como industrial o muy grandes. En general, yo que tengo experiencia de industria en esto, nunca he sentido la necesidad de comprar una versión como mejorada o más rápida de R para hacer las cosas. Creo que si hace las cosas bien desde un inicio, no es necesario usar este tipo de R mejorado. Yo creo que lo que tienes que mejorar es el cómo programas. El código fuente disponible, como les comentaba, R es de código abierto, open source. Por lo tanto, usted puede ver cómo se están programadas las funciones. La variedad de análisis estadísticos en R tampoco diría que es absoluta, porque mejor que excelente, como dice el autor. Porque si hay una prueba estadística que no está escrita en el lenguaje, que nadie más, ningún investigador la ha convertido en código de R, usted lo puede hacer. Es parte de su flujo. Por lo tanto, no hay ninguna prueba que no se pueda realizar, porque si no existe, usted la puede incorporar en su proceso. La documentación en R es bastante buena. Más adelante vamos a revisar una página, un repositorio de R, donde vienen las viñetas que le llaman ellos. Viene la documentación de cada paquete y viene como un white paper con ejemplos de cómo usar la librería. El soporte técnico es muy limitado, dado que como es un lenguaje libre o de código abierto, si hay un problema con una librería muy específica, digamos que la publica la empresa donde yo trabajo, pues yo soy la única persona que entiende como el contexto de esa librería, porque yo la hice. Entonces, si hay un error de código, pues tiene que ir a caer a nosotros, y nosotros somos quienes
podríamos resolver este problema lo más rápido posible. Pero no es que R tenga un equipo de soporte técnico, sino es la misma gente que submite o mete esos paquetes. Por decirlo así, es como el balance o el trade-off. Cualquier persona puede incorporar código, sí, pero el soporte técnico es limitado porque esa persona es quien le correspondería, a menos de que alguien más le quiera ayudar, cómo mantener ese paquete. Por lo tanto, he visto que algunas librerías que se hacen como tesis de investigación, como doctorales, es una librería muy buena, pero el estudiante se titula y decide no continuar con el paquete. Entonces ya no hay mejoras, ya no hay revisión del código. Y es obvio, alguien más lo podría como decidir continuar con el proyecto, pero no es obligación de nadie darles mantenimiento, porque es código libre, es por voluntad. Entonces el soporte técnico es limitado, pero si conoces el lenguaje y conoces lo que estás haciendo, yo no creo que tengas ningún problema. En mi opinión, R es la mejor herramienta con respecto a estas tres y con respecto a muchas otras que son de paga. A mí R me parece que es la mejor. El sistema operativo, como ya lo había comentado, está para las plataformas más populares, que es Windows, Mac y Linux. Ahora bien, la cuestión de la instalación. Este es el repositorio que yo les había comentado. Bueno, hay dos. Está the R Project for Statistical Computing y está el CRAN o CRAN, que es el Comprehensive R Archive Network. Yo usualmente uso el CRAN para descargar la versión de R que utilizo en mi computadora y así es como se ve la interfaz. ¿De acuerdo? En la página pues, va a tener acceso a una descripción breve de qué es R, de las ligas de descarga y pues una sección de noticias. Cuando tomé esta fotografía de mi pantalla, pues aquí le está notificando cuál fue la última versión de R que salió, estable, y aquí tiene diferentes cosas, ¿de acuerdo? RStudio. RStudio es una interfaz de usuario para R. Como yo les comentaba, R es un lenguaje interpretado que está en una terminal. Si esto suena un poco confuso, no se preocupen. Vamos a trabajar sobre R y con RStudio. Y lo que hace RStudio, aquí está la liga por si quieren visitar, que más tarde lo vamos a hacer, es esta la herramienta, que es la interfaz. R en sí es esta parte que está aquí abajo, la consola, donde usted introduce las operaciones y es como si fuera una calculadora o una interfaz donde escribe algo, le da Enter y se ejecuta. RStudio nos ofrece diferentes ventanas para scripts. Un script es esto, que es como la receta o la serie de instrucciones que queremos reproducir. Son completamente editables, son completamente moldeables. Por lo tanto, si usted tiene un proceso que quiere guardar, lo puede guardar como un script y este es su editor de texto. ¿De acuerdo? Esta es la consola de comandos. La que está aquí en la esquina superior, que será derecha de la pantalla, aquí tiene una lista de variables o variables individuales. Es como decir, yo le asigno que va a existir una variable X y quiero que esa variable X cuando la llame tenga preasignado el valor de 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene un resumen de todas las variables que se han dado de alta y el valor que tiene. Aquí hay una variable que se llama diamonds y que le estoy diciendo que tiene 53,000 observaciones y tiene 10 variables. Por lo tanto es una tabla que tiene este número de filas, observaciones, y tiene 10 columnas como variables. Tiene un historial de operaciones que he ejecutado.
lo cual es muy importante porque hay dos formas para trabajar en RStudio. Una es que usted trabaje directamente sobre la paleta de script o aquí el editor de texto y ejecute los comandos, ¿verdad? Pero la otra opción es de que usted trabaje con la consola directamente, que se está probando algo que quizá no valdría mucho la pena porque está probando ponerle en un script directamente. Quizá puede ser que el resultado de lo que obtenga no va a funcionar, entonces decide probarlo en la consola, pero no quiere guardarlo en el script. Por lo tanto, R le permite ver el historial de comandos que ha colocado en cada caso que ya los quiere incorporar a su script. Aquí tiene una pantalla de gráficas. Este es un scatterplot del dataset de diamantes, diamonds. Aquí usted puede exportar el PDF, perdón, la gráfica en PDF o en un archivo de imagen, PNG o JPG. Pero para eso es la sección de gráficas, exportar la gráfica o plot section. El manejo de paquetes que está en esta pestaña que está aquí. Aquí es donde usted puede instalar o desinstalar o incluso actualizar paquetes o librerías. Esto es como yo les comentaba hace un momento. R tiene un montón enorme de librerías y paquetes. O sea, si usted quiere bajar la librería del estudiante que yo simulé el ejemplo, usted lo puede hacer a través de esta pestaña que se llama paquetes. Todo esto lo vamos a ver con el RStudio, es nada más una presentación muy breve. Y bueno, esta es como algo, un pie de la página de RStudio que me gustó y que me gustaría incorporarla aquí y compartírsela. Es de que RStudio no es R en sí. La comunidad de R es una comunidad y la comunidad de RStudio es otra comunidad. Es como si tuvieras una capa que es R, el lenguaje en sí de programación, con librerías y todo eso. Y RStudio es una herramienta que te facilita hacer el uso de R. Y RStudio provee como versiones de su programa para que hay una opción que es gratuita, que es la que le recomiendo usar, que es la que yo utilizo, y hay una versión que es para empresas. Las diferencias no les sabré decir cuáles son, pero en mi opinión no veo que valga mucho la pena pagar por el uso de la herramienta. Como les comento, creo que cómo programas o diseñas tu estrategia es más valioso que tener el paquete estadístico más caro. Porque igual con el paquete estadístico más caro, de miles de dólares, si no estás seguro de lo que estás haciendo, si no estás seguro de la validez de la muestra, si no estás seguro de cómo probar tu hipótesis, pues vas a tener conclusiones erróneas. Y en nivel industrial, pues un error de ese tipo puede considerarse como es algo súper delicado, que se dañe la marca de la empresa, que tengas a una cuestión de, pues sí, algo que pueda dañar en sí la compañía, porque mi trabajo tiende mucho a ser como ayudarle al personal administrativo a tomar decisiones correctas. Por lo tanto, la herramienta no es la cual me dice qué decisiones son las correctas. Las decisiones correctas las difiero yo y yo decido qué herramienta usar, pero la herramienta no me permite o no me da esas conclusiones de primera mano. Yo tengo que hacer ese proceso. Y R me parece que para hacer ese proceso es una herramienta bastante flexible, bastante moldeable y es de mis favoritas.